Amén. Amén, hermanos. Gracias al Señor por este día. Hoy día toca el libro de Daniel, ¿verdad? El libro sobre Daniel. ¿Ustedes saben qué significa Daniel? ¿Cómo? Claro, el Señor es mi juez, ¿no? El Señor es mi justicia. El libro de Daniel es un libro muy hermoso y está dividido en dos secciones. La primera sección es el vivir de Daniel. La segunda sección son sus visiones. Pero hoy día nosotros vamos a ver el vivir de Daniel, ¿no? No vamos a ver las visiones porque las visiones son... Necesitaríamos unas 3 noches aquí para hablar de las visiones. Vamos a hablar algo más práctico. Vamos a hablar su vivir, ¿no? Entonces vamos a leer Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Y vamos a leer de versículos 5 al 8. Entonces dice, voy leyendo ya. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, y a Misael, Mesab, y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Vamos a ver un primer punto. Daniel y sus amigos estaban en la ciudad de Babilonia. Ellos eran judíos y Babilonia había emprendido una guerra contra Jerusalén y la destruyó completamente. Destruyó sus paredes, destruyó sus puertas, quemó todo en Jerusalén y llevaron cautivos a muchos judíos. Entre esos cautivos estaba Daniel y sus amigos. Todos ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí en Babilonia, ellos estuvieron por muchos años. Prácticamente ellos crecieron ahí. Pero aquí ellos eran jóvenes. Mas no eran cualquier jóvenes. Esos jóvenes ahí eran jóvenes que eran muy fuertes. Ahora ustedes eran fuertes ¿en qué? Y eso es el mensaje de esta noche. Ellos eran lo mejor de lo mejor. ¿Tú quieres ser lo mejor de lo mejor? Amén. Pregúntale al hermano de costado, ¿tú quieres ser lo mejor de lo mejor? Ahora, la primera cosa para ser lo mejor de lo mejor es no dejarse contaminar por Babilonia. Babilonia significa confusión. Hoy en día nosotros vivimos en un mundo de confusión. Vivimos en Babilonia. Todo el sistema en donde vivimos, ya sea económico, ya sea social, ¿no? Aún familiar, hay mucha confusión. Muchos jóvenes hoy en día no saben qué estudiar, no saben cuál es su futuro, no saben qué van a hacer de aquí para adelante, ¿no? Muchos jóvenes no tienen rumbo, no tienen meta, están confundidos. Y a la verdad, entre nosotros también hay mucha confusión. Pero amén, una buena noticia, esta noche se va a acabar esa confusión. Vamos a ser aclarados, ¿no? A través de Daniel vamos a ser aclarados. Daniel y sus amigos. Ellos decidieron no contaminarse. Contaminarse. No querían beber vino ni la comida que Babilonia les estaba ofreciendo. Hoy en día, hermanos, este mundo nos ofrece mucho placer. Y sabe, no cualquier placer. El placer de este mundo es un buen placer. Todo entra por la vista.
Todo entra también por la mente, por lo que escuchamos. Nos gusta escuchar, nos gusta ver, y eso es lo que hablamos. La contaminación de este mundo, el enemigo de Dios, el cual es Satanás, ha preparado un sistema de tal manera que contamina a los jóvenes de una manera que los atrae y los lleva al mundo. La internet, Facebook, celulares, los shoppings, la televisión, todo fue diseñado para contaminarnos y fue diseñado para confundirnos. Y nosotros hoy, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos cristianos, ¿verdad? Muchas veces también nos dejamos contaminar. Y a veces no sabemos qué hacer, a dónde ir. No sabemos si estudiar o no estudiar. No sabemos si es el momento para casarnos o no casarnos. Si quiero tener novia o novio. Muchas veces no sabemos qué hacer. Pero aquí Daniel era un joven que sí sabía qué hacer. Y puesto que él sí sabía qué hacer, lo primero que él dice, no voy a contaminarme. No voy a recibir nada de este sistema, de este mundo. No voy a comer nada de aquí, no voy a tomar nada de aquí, ¿no? Prácticamente no acepto nada, no voy a contaminarme. Eso sabe cómo se llama, hermanos. Eso se llama consagración. Ser absolutos para Dios, ser separados para Dios. ¿Cómo nosotros podemos ser absolutos para Dios? ¿Cómo podemos ser apartados para Dios? Necesitamos, la primera cosa, comer la palabra de Dios. Necesitamos leer la palabra del Señor. La palabra del Señor nos da visión. La palabra del Señor nos da revelación. La palabra del Señor nos dice quiénes somos nosotros. Nos dice para qué fuimos creados. Nos dice quiénes somos nosotros. Nos dice dónde está nuestra verdadera patria. Nos dice cuál es nuestra profesión. Y nos dice lo que tenemos que hacer en este mundo. En la palabra de Dios nos dice todo lo que tenemos que hacer. La palabra de Dios tiene ese poder. Nos aclara. Nos edifica, nos muestra, primeramente, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Hermanos, nosotros somos judíos, somos cristianos, somos hebreos, y estamos de pasada por esta tierra. Y hemos sido llamados para el Señor, para servirlo. Hemos sido llamados con una finalidad: esparcir el reino de Dios en toda esta tierra. Y un día reinar con el Señor. Y nuestra patria no es aquí, nuestra patria, ¿no?, es celestial. Somos peregrinos. Solo estamos de pasada, nada más. Mas esa información, queridos jóvenes, no solo debe ser una información, eso debe ser nuestro vivir. Debe ser una realidad. Yo soy un joven separado para Dios, así que no debo contaminarme de aquello que me confunde, de aquello que me daña. Así como Daniel, él decidió, no voy a contaminarme. Dígale al joven de costado, no quiero contaminarme con este mundo. El enemigo de Dios, a través de los estudios, escuchen jóvenes, el enemigo de Dios, a través de los estudios, a través de la internet, a través de los amigos, a través de mucha información, manda mucha información a tu mente para confundirte. Mucha información. La Biblia los llama de dardos malignos. Muchos dardos manda a nuestra mente. ¿Y eso es para qué? Para confundirnos. Y muchas veces nos va mal en la vida. Nada nos sale bien y hasta llegamos a dudar si Dios existe. O a veces dudamos si realmente, no, yo sirvo para esto. ¿Será que yo sirvo para estar en la iglesia? Yo no soporto la prueba.
Siempre estoy cayendo. De repente yo no fui hecho para esto. Pero quiero decirte una cosa. Tú sí fuiste creado para contener a Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tú eres un creyente, si tú eres un hijo de Dios, yo quiero hacerte una pregunta. Dios que es perfecto, Dios que es soberano sobre todas las cosas, Él que lo sabe todo, que es omnipresente, que está en todo lugar, lo sabe todo, y Él te llamó, ¿tú crees que Él fallaría? Si Él te llamó, ¿tú crees que Él se equivocó? No, Él no se equivoca. ¿Sabe por qué? Porque Él es perfecto. Amén. Él es Dios. Y si Él te llamó, Él no se equivocó. Si Él te llamó, es porque Él sabe que tú puedes ser un vencedor. Amén. Tú puedes ser uno que no se contamina. Dios no se equivoca. Así que si Él nos llamó, es porque Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Y nos creó para que seamos llenos de Él. Y necesitamos ser llenos de Él a través de la palabra. Hermano, Daniel, él era un hombre lleno de la palabra. ¿Cómo sabemos? Vamos a Daniel, capítulo 1 otra vez. Vamos a leer 15 al 17. De versículo 15 al 17. Dice, y a cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos, que comían la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos jóvenes, Dios les dio, ¿qué les dio, hermano? Conocimiento. ¿Qué más? E inteligencia. ¿Qué más? En todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo ¿qué? Entendimiento en toda visión y sueños. Él no se dejaba contaminar por el mundo. Él leía la palabra de Dios. Él leía los estatutos, la ley de Dios. Él estaba claro. Cuanto más leía la palabra, cuanto más leía los mandamientos, cuanto más leía los preceptos, los estatutos, la historia, todo lo que había acontecido, él quedaba más claro. No solo quedaba más claro, sino que aún entendía todas las cosas. Él comprendía, entendía por qué lo querían contaminar. Y él sabía que si él se dejaba contaminar, él iba a morir. Hoy en día, jóvenes, la única manera de no dejarnos contaminar es que nosotros seamos llenos de la palabra de Dios. Seamos llenos de las verdades. Muchos aquí están en la universidad. Muchos aquí ya terminaron la universidad y están trabajando. Pero a veces en el trabajo te exigen más, ¿verdad? Así que muchos aquí tienen que llevar maestría o un doctorado, ¿no? O una especialización, una capacitación sobre determinado asunto que la empresa te pide, ¿verdad? Y usted hasta sacrifica los sábados y los domingos para estudiar, para saber más, ¿no? Para conocer más, para que no te boten del trabajo, para ganar más dinero, ¿verdad? Hermano querido, jóvenes, yo también te digo, si tú no quieres ser botado del reino, también tienes que capacitarte. También tienes que hacer una maestría, tienes que hacer un doctorado de verdades, una maestría de verdades. La Biblia está llena de verdades. Yo te pregunto, ¿cuántas verdades conoces? ¿Cuántas verdades? ¿Qué es la economía de Dios? ¿Qué es la sangre de Cristo? ¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué es conocer a Cristo? ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Qué es la iglesia? Tantas verdades. Claro, la que más conocemos que es sin invocar el nombre del Señor. O sería el colmo si no conociéramos esa verdad. Pero hay muchas verdades. Y esas verdades es lo que nosotros necesitamos comerlas para no contaminarnos, para llegar a ser como Daniel, ¿no? Tener visión,
tener entendimiento para no dejarnos engañar por el enemigo de Dios, para no dejarnos confundir. Si muchos jóvenes están confundidos, es porque interiormente están vacíos. En Brasil hay un árbol ahí que crece entre la vereda y la pista, ¿saben? Hay muchos de ese tipo de árboles en Brasil. Y se están cayendo, ¡bum!, se caen sobre las casas. ¿Por qué se caen? Porque esos árboles, dice que por dentro hay unos bichos, ¿no?, que se van comiendo, ¿no? Los hongos se van comiendo, y el árbol ya no tiene estabilidad y se cae. Pero por fuera son bien bonitos, tienen muchas hojas de colores, los troncos son muy hermosos, pero por dentro están vacíos, llenos de hongos. Muchos jóvenes están así. Muchos estamos así. Por dentro estamos vacíos. Muy interesante, me quedé, hermano Miguel me habló, que hay jóvenes que organizan, ¿cómo se llama?, eventos, organizan conferencias, hacen de todo, mucha actividad, hacen conferencias, eventos, vayan para acá, sirven al Señor, ¿no? Termina el evento, termina todo, y esos jóvenes se van a tomar cerveza. Dice que a festejar, ¿no?, que el evento salió bien. Y muchos de los jóvenes participan de las conferencias, participan de los eventos, y luego de eso, ¿no?, van allá a practicar las cosas de Babilonia. ¿Por qué? Porque están vacíos. Vacíos. Por eso, amados hermanos, necesitamos ser como Daniel. No se trata de hacer cosas. Se trata que nuestro carácter tiene que ser como el del Señor. Tenemos que ser como Daniel. No me voy a contaminar. Voy a ser lleno de la palabra del Señor. Vamos a leer Colosenses, ¿no? Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia. Otra vez todos, hermanos, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Aquí Pablo nos dice que la palabra de Cristo debe vivir en nosotros. No podemos ser como esos troncos, ¿no? Buenas hojas, todo bacán, ¿no? Deslumbrantes, bonitos en medio de la calle, ¿no? Troncos hermosos, y por dentro estamos vacíos. Podemos hacer muchas cosas, muchos eventos, muchas cosas bonitas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué bonito! Como dice, para la foto del Facebook. Y un día aparece todo un grupazo de jóvenes en la foto del Facebook, y solo para el recuerdo, porque después todo desaparece. Todos están muertos. Oh, ¿y esa foto? Jonathan, mira, que hay un montón de esos jóvenes. Ah, hermano, sí, estuvieron ahí, pero solo se quedaron en la foto nomás. Solo se quedaron en la foto, pero no se quedaron en la iglesia. Oh, jóvenes, amados hermanos, ¿saben por qué hablo esto, hermanos? Porque yo los amo mucho. Denle más tiempo a la palabra del Señor. Gasten tiempo en la palabra del Señor. Si pueden, hagan acá una maestría de verdades. Vamos a estudiar verdades. Mi generación es una generación que nos metieron muchas verdades. Y yo doy testimonio. Por causa de esa verdad yo estoy parado aquí. Si no, yo también hace rato, hermano, me hubiera ido. Lean más la Biblia. Gasten más tiempo en la Biblia. Lean la palabra. Lean las verdades. Lean los libros espirituales. Practiquen. Llénense de la palabra. Comiencen a investigar. A una investigación. ¿Qué es la economía de Dios? ¿Qué es el plan de Dios?
Muchos aquí oran, Señor, lávame con la sangre. Mas ¿usted sabe qué es la sangre? ¿Sabe la realidad de la sangre, la potencia de la sangre, el poder de la sangre? ¿La sangre va a ser usada en la Nueva Jerusalén o no? Lincoln, ¿tú qué dices? No sabe, ¿ah? No sabe, hermano. Entonces, usted puede ser engañado. Señor Jesús, vamos llenarnos más de la palabra del Señor, para tener un mayor entendimiento de las cosas del Señor. Señor Jesús, regresemos a Daniel. Amén. Al libro de Daniel. Daniel, vamos a leer. Daniel capítulo 6. 6. Señor Jesús. Daniel 6. Daniel 6, versículo 10. Leemos. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Siempre lo hacía. Por lo menos sabemos que 3 veces al día. Pero mirando ¿dónde? ¿Por qué miraba a Jerusalén? Podía mirar, ¿verdad? Podía mirar un montón de lugares, ¿no? Pero ¿por qué miraba a Jerusalén? Porque Jerusalén habla de la unidad de la iglesia. Jerusalén era el lugar que Dios había escogido. Jerusalén representa la iglesia, la unidad, la paz. Así que Daniel amaba la paz, amaba la unidad. Y había sido un edicto para destruir al pueblo más de Dios. Ya estaba destruido, pero lo querían destruir más. ¿Cuál fue su actitud? Lo primero que él hizo, orar. ¿Qué hizo? Orar. Solía hacer. Dobló sus rodillas. Vamos a leer otro versículo. 9, capítulo 9. 3 y 4. Sí, capítulo 9, Daniel 9, 3 y 4. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración, y ruego y en ayuno, cilicio y ceniza. Lloré a Jehová mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Tremendo este joven. Él oraba, él volvía su rostro, ayunaba, y en ese caso no dobló sus rodillas. En ese caso él se tiró al piso y ahí se echaba, dice, cilicio y ceniza, y confesando. ¿Qué significa eso? Oración. Jóvenes, primero necesitamos ser llenos de la palabra. Segundo, tenemos que ser jóvenes de oración. Mucha oración. Vamos a leer Mateo 6:6. Mateo 6:6. Leemos todos, dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Bien, hermanos, necesitamos ser llenos de la palabra y necesitamos mucha oración. Daniel, la visión que él tuvo, las revelaciones que él tuvo, todo vino por palabra y oración. Oración y palabra. Escuchen bien lo que voy a decir. El crecimiento de la reunión de jóvenes, escuchen bien, hermanos.
El crecimiento de la reunión de jóvenes, del servicio de jóvenes, no está en la actividad que hagamos. No está en las cosas externas que hagamos. Podemos organizarnos, podemos hacer muchas cosas preciosas y hermosas, pero ahí no está el crecimiento. Ahí no está la fuerza. Eso es algo externo. ¿Dónde está el crecimiento de los jóvenes? La fuerza está en la palabra y la oración. Yo estuve en la renovación carismática con el papá de Keila, con sus tíos de Keila, Sandro, Carlos, todos ellos, muchos hermanos. Aquella época, cuando yo llegué a la renovación carismática, habían unos 50 jóvenes. Y ahí había un líder, que yo tengo que decirlo, ese varón era un hombre que tenía palabra y era un varón que tenía mucha oración. Cuando comenzaba el culto de los jóvenes, había un grupo de 5 varones o hermanas que se posicionaban detrás de una cortina que había en el salón, detrás de la cortina, y llamaba grupo de apoyo de oración. Desde que comenzaba la reunión de jóvenes hasta que terminaba la reunión de jóvenes, ese grupo oraba por la reunión. Y de rodillas. Después ese líder nos llevaba a nosotros a su casa. ¿Usted qué cree que? ¿Para ver televisión? ¿Para ver película? ¿Para comer algo? No, hermano. ¿Sabe para qué nos llevaba ahí? Nos llevaba y él nos leía libros de Watchman Nee, nos leía libros de Jesse Penn Lewis. Y luego ahí nos hacía arrodillar y oramos como 2 horas de rodillas. Y después él nos llevaba a todos los jóvenes, juntaba a todos los jóvenes y nos llevaba casa por casa de cada contacto nuevo. Todos los jóvenes iban juntos. Yo tengo que testificar que a la vuelta de un año, hermanos, ahí hubieron casi 500 jóvenes. ¿Qué era? Oración y palabra. Ahí está el poder. Ahí está la fuerza. No es fácil de practicar, Luqui. Eso no es fácil. Nosotros nos gusta lo más fácil. Pensamos que haciendo, perdón hermano, ¿no? Pensando que hacemos conferencias, hacemos show, vamos a llenar la iglesia. No, hermanos. Eso será solo un ratito nada más. Como dice, será para la foto. Pero nosotros no queremos nada para la foto. Lo que nosotros queremos es algo que permanezca. Nosotros queremos Danieles, que tomen la tierra. Primero nosotros tenemos que ser esos Daniel, no contaminarnos. Ser hombres de oración, hombres llenos de la palabra del Señor. Señor Jesús. Vamos a ver, regresamos a Daniel. Daniel capítulo 6. Otra vez Daniel capítulo 6. Oh Señor Jesús. Vamos a leer versículo del 16 al 23. Dice 6:16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Mira, hasta el rey ayuna aquí, hermanos. Ya pensó un poco, ¿no? ¿Qué tenía que ayunar ese? Pero él ayunó porque amaba mucho a Daniel. Mire, hermano, es tremendo. Un rey que no es judío, que no tiene nada que ver con el plan de Dios, pero él amaba tanto a Daniel que hasta ese rey ayunó. A veces hay hermanos, hay jóvenes que desaparecen de la iglesia y no ayunamos ni nada. Ya pensó un poco. Entonces dice: ni instrumentos de música fueron traídos delante de él.
y se fue el sueño. Mira, hasta hizo vigilia. Su amor por Daniel era tanto, hermano. Así debe ser el amor por los hermanos. Amén. Al punto de que el sueño se va hasta que no ayunemos por los jóvenes. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz de triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios, su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces salió el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él, porque había, ¿qué, hermanos? Esa palabra. Porque había, ¿qué? Había confiado en su Dios. ¿Qué es eso, hermano? Fe. Eso es fe. Eso es fe. La misma palabra también se usa, no vamos a leer porque gana el tiempo, la misma palabra está en Daniel 3, cuando es echado al fuego. La misma palabra usa el rey, porque confiaste en tu Dios. Entonces hoy nosotros, hermano, necesitamos la palabra, necesitamos la oración, ¿no? ¿Para qué? Para tener fe. Porque la fe viene por oír, ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuánto más leemos la palabra de Dios? Cuanto más escuchemos la palabra de Dios, cuanto más oremos, nuestra fe crece. Hay más confianza en Dios. Oh, hermanos, necesitamos confiar más en el Señor. Vamos a leer Hebreos 10. Hebreos 10. No pierdan Daniel, ¿ya? Hebreos 10. Hebreos 10, 35 al 39. 10, 35 al 39. Dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis, ¿qué, hermano? La promesa. Porque el justo vivirá, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Hermano, ¿qué significa Daniel? Mas el justo vivirá por fe. Daniel, él hacía realidad su nombre. El Señor es mi justicia, pero yo también soy justo. Y puesto que soy justo, voy a vivir por la fe. Amados hermanos, todos nosotros necesitamos ser justos. ¿Cómo uno logra ser justo? Leyendo la palabra, escuchando la palabra, orando. Todos aquellos que leen la palabra, que practican la palabra, que oran al Señor, llegan a ser justos. Y los justos aprenden a vivir por fe. Ese era Daniel. Daniel, un hombre que estaba lleno de la palabra, un hombre que estaba lleno de oración, ¿no es cierto? Y fue un hombre que fue lleno de fe. ¿Y sabe por hacer eso en qué terminó? Para terminar, regresemos a Daniel. Vamos a regresar a Daniel. Capítulo 1. Señor Jesús. Daniel capítulo 1, y vamos a leer versículo 1, 19 y 20. ¿Lo tienen? Dice: y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó.
Los halló, ¿qué dice, hermano? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Qué los halló, hermano? 10 veces mejores. Lincoln, ¿tú quieres ser mejor? No solo una vez, 10 veces. 10 veces mejor que tus compañeros de clase. 10 veces mejor que tus compañeros de trabajo. 10 veces mejor. Ser diferente, hermanos. Ser diferente es ser un hombre lleno de la palabra. Es ser un hombre de oración. Es ser un hombre de fe. Ese era Daniel. Daniel era un hombre lleno de la palabra, era un hombre lleno de oración y era un hombre lleno de fe. Amén. Mira el poder que ese hombre tenía. Daniel es llamado también como profeta mayor, ¿no es cierto? ¿Qué tenía? Visión. ¿Qué más tenía? Revelación. Y hoy nosotros necesitamos, los jóvenes necesitan eso, necesitamos tener visión. Necesitamos tener revelación. Y eso solo se logra siendo llenos de la palabra, siendo llenos de oración y teniendo mucha fe. Oh, hermanos, ahí la cosa cambia. Y ahí sí somos mejores. Entonces dile, hermano de costado, yo quiero ser mejor. Yo quiero ser mejor. Entonces, hermanos, ese era Daniel. Ese era su carácter. Esa era su persona. Jesús es el Señor. Amén, hermanos.